Cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué. Desde lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender. Cada abrazo dado, abrazo tendido, cada vez que yo no he sido y nadie me cree. Desde lo perdido, por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos. Desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido. Desde lo ganado, contra el patriarcado, este verso va cargado de futuro. Para los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos. Desde lo cedido, hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos. Gracias por seguir en Una Norma Azul. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Nuevas, el único segmento de juventud que tiene la televisión matutina dominicana. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy tengo el júbilo de compartir con algunos delegados y una delegada de las delegaciones internacionales que se encuentran en la República Dominicana en el marco del séptimo encuentro de las asambleas de los pueblos del Caribe que se están celebrando desde el día de ayer y hasta el próximo domingo. Se encuentran con nosotros una delegación bastante importante de Puerto Rico y en el caso también de un compañero de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. ¿Cómo anda la situación de la región? ¿Cómo anda la situación de las Antillas? ¿Y cómo anda sobre todo Puerto Rico después de haber pasado por 2 catástrofes telúricas de manera consecutiva? Bueno, nosotros estamos en un momento de más que repensarnos, de construir un país nuevo. Ha quedado al descubierto todo lo que es la colonia, todo lo que la colonia representa y toda la burocracia y todo el proceso que implica hacer una colonia y cómo la ayuda se retrasa y los problemas que implica en términos de la solidaridad que no llega o que no se puede recibir, la ayuda a los necesitados que tampoco llega. Por otro lado también hemos visto un pueblo súper luchador que no espera, que se ha tirado a la calle y que resuelve sus problemas y demuestra que en nosotros mismos está el poder de cambiar las cosas y de construir nuestro país. Realmente demostramos todos los días que lo podemos hacer. No ha sido una tarea fácil. Llevamos más de un mes y todavía sobre el 80% de las personas no tienen luz eléctrica. Todavía hay cerca de un 40% que no tiene servicio de agua potable. La situación está muy difícil, además la situación de los hospitales. Pero aún así estamos de pie. Nuestro pueblo es un pueblo, esa palabra de la resiliencia a mí no me gusta mucho, pero es un pueblo que se levanta cada mañana, a veces entristecido, pero a veces también con mucho ánimo. Y mientras sigamos recibiendo el cariño de la comunidad internacional, sabemos que vamos a echar hacia adelante, vamos a hacer un nuevo país. Y yo creo que con esa mente en el futuro es que nosotros pues, nos levantamos y venimos y salimos y regresamos y decimos vamos a hacer una patria nueva. Kevin, en el caso tuyo, el caso de Puerto Rico, en el caso tuyo, Hernán, Venezuela. Venezuela también con una crisis política que ha estado y le ha mantenido en primer plano internacional, políticamente hablando, y que justo hace apenas una semana acaba de cerrar un proceso electoral que reconfigura un poco digamos que la posición y la visión que mediáticamente se tenía sobre la crisis en Venezuela. ¿Cómo lo ven los venezolanos y las venezolanas por dentro? Pues mira, ahí habría que rescatar algunas de las cosas que plantean los compañeros de Puerto Rico, que es que al final el pueblo latinoamericano es un pueblo con una enorme voluntad de vivir, ¿no? Y nosotros vamos a hacer todo lo posible como pueblo para poder avanzar. Desde allí, realmente la crisis depende de dónde la mires. Si la miras desde afuera, desde el muro mediático que se ha montado, el problema es de crisis política. Si lo miras desde dentro del país, el problema es de crisis económica. Un país que depende de la divisa dólar de manera muy fuerte para poder importar buena parte de los bienes de capital de consumo interno.
y que si allí se ponen de acuerdo tanto los Estados Unidos como la burguesía interna para sabotear ese proceso, tienes como resultado 4 años de crisis. Y los resultados electorales creo que han demostrado como algo de las dos cosas que estaba diciendo, tanto de cómo ha venido operando la crisis y cómo lo vemos la mayoría de los venezolanos, como de la voluntad de vida que tenemos frente a eso. Hay 3 cosas que creo que son centrales de los resultados del 15 pasado. Por un lado, es el pueblo diciendo, es el pueblo pronunciándose de distintas maneras, porque es el 61% de la población electoralmente activa del país se pronunció, eligiendo de las 23 gobernaciones del país, 18 para el chavismo y 5 para la oposición. Pero creo que los mensajes centrales son, uno, dice, nosotros no creemos en una opción de invasión o de interferencia militar. El presidente Trump, que vino acá a República Dominicana y a otros países como Puerto Rico a ayudar con papel higiénico, Papel toalla, seguro. entre otras cosas, planteó que era una posibilidad, una amenaza, una intervención militar en Venezuela. Y ese creo que es un primer pronunciamiento del pueblo venezolano. Nosotros no queremos intervención militar en nuestro país, eso no va a resolver nada. La segunda cosa que plantea es, nosotros no creemos tampoco en una derecha que incendia el país durante 4 meses y se generan 100 muertos en la calle. Eso no lo queremos y eso no va a resolver nada. Y el tercer mensaje es que plantea, en este marco de crisis tan fuerte que estamos viviendo, evidentemente el chavismo es lo que representa esperanza. Y ese es un mensaje muy interesante para lo que nuestros pueblos han madurado en términos políticos, porque no está diciendo, bueno, este es el que me va a resolver, está diciendo, creemos que por esta vía seguimos teniendo futuro, por el planteo que ha hecho Chávez, Aunque haya en una que situación muy cambiar difícil. y aunque haya que replantearse y repensar algunas cosas. Mira, yo creo que nosotros decíamos que es un poco como ese, cuando se reafirman los votos en una relación. Tú dices, yo creo no solo en ti, sino en las posibilidades de cambiar y en las posibilidades que tenemos juntos de cambiar. Y yo creo que ese es el mensaje político que da el pueblo venezolano en este momento. Con las 3 intervenciones me quedo con la idea clara y de hecho en consonancia con la convocatoria en concreta de la séptima Asamblea de los Pueblos del Caribe, que es el tema de la integración caribeña. La integración caribeña como una alternativa para replantear el modelo económico fuera de esa lógica capitalista neoliberal. Y en este caso hablamos de más de 12, 13 países que están en República Dominicana. ¿Cómo ven ustedes el tema de la integración caribeña? ¿Hay posibilidades? ¿Es posible? ¿Pueden funcionar algunas alternativas y algunos mecanismos, digamos que regionales y caribeños? Es posible y es necesario. Lo decía Martí, lo decía Betance, lo decía Eugenio María de Hostos. Es necesario que nosotros, lo hablábamos ahorita fuera del set, es necesario que nosotros los caribeños nos reconozcamos como vecinos, nos reconozcamos como una sola comunidad, nos reconozcamos como nuestro elemento de solidaridad principal a donde nosotros tenemos que acudir inevitablemente y sin pensarlo 2 veces. Y ciertamente debemos trabajar fuertemente para fortalecer nuestros vínculos al punto de que nos sintamos que somos hermanos, que no somos solamente buenos vecinos, sino que somos hermanos. Creo que hay que darle las gracias al pueblo dominicano por acoger esta asamblea. Ciertamente hay unas problemáticas que el Caribe siempre se presenta y las discutiremos en estos días. No solamente los problemas, sino cuáles pueden ser las posibles soluciones. Desde las diferencias idiomáticas, algunas diferencias culturales, cuáles son las diferentes metrópolis, pero siempre está ese tema de que hay una metrópolis y de que hay una intervención. Y ante esa metrópolis y esa intervención es que entonces nosotros tenemos que comenzar a dar la respuesta. Aquí ha habido ideas desde monedas en común, desde el libre tráfico de personas entre el Caribe. Se ha hablado del Caribe antillano, se ha hablado también del Gran Caribe. Ese tipo de propuestas tenemos entonces que irlas discutiendo, presentando y entender qué es la necesidad de que realmente nos estemos asistiendo los unos a los otros. Las visitas de los presidentes de las metrópolis a veces nos podrán sonar y nos suenan casi insultantes. Cuando las visitas las hacemos entre nosotros mismos, no nos suenan insultantes, nos suenan como ese vecino que nos viene a visitar y comenzamos entonces un proceso de trabajo, de diálogo,
que nos llena y nos hace crecer más. Sí, yo creo que en este momento no solo es posible otro modelo de integración, sino que además es indispensable, o sea, el momento lo requiere. Este es un continente que, a pesar de que no sale en televisión, no lo vemos en las pantallas, no lo vemos en las redes, estamos padeciendo una crisis de un modelo civilizatorio que ya no da para más, o sea, de un nivel de desigualdad enorme hasta un modelo de economía que descansa sobre la guerra en distintas expresiones, tanto del conflicto armado en Colombia como las distintas formas narcoparamilitares en todo el continente. Un nivel de economía que cada vez se basa más en lo financiero y que reduce más el trabajo. Entonces, frente a esa crisis, retomo algo de lo que planteaba un compañero haitiano ayer en la inauguración de la Asamblea, que nosotros necesitamos retomar un modelo de civilización desde el Caribe, que es lo que en esencia se crea entre las comunidades indígenas que habitábamos aquí hace 500 años, junto con la llegada de los pueblos africanos. Y allí hay una posibilidad de retomar sobre cómo nosotros empezamos a pensar en un modelo de integración donde lo que se privilegia sea la vida, que al final es lo que planteaban Chávez y Fidel. No podemos seguir teniendo un modelo de integración que es en función de un mercado que lo que prevé es acumular capital y la vida de la gente cada vez se reduce más. Aquí en Dominicana tú pasas, yo preguntaba a gente en la calle y la vida cada vez está más dura. Y preguntas en Panamá y es lo mismo, y preguntas en Puerto Rico es lo mismo. Claro, la diferencia es que no sale en televisión, ¿no? Pero esa es la realidad de nuestro continente. Y si nosotros no empezamos a poner eso en el centro de la discusión, entonces sencillamente la historia nos va a pasar por arriba, porque este es un momento en el cual la civilización, el modelo civilizatorio occidental del capital está poniendo en riesgo la vida en nuestro planeta. Bueno, a la gente que esté interesada en dar seguimiento a estos temas, por lo que vi en la convocatoria se va a hablar sobre identidad, sobre alternativa política y sobre integración en todo el Caribe. Y usted puede acceder a todas las informaciones de las incidencias de este 7º encuentro de las Asambleas de los Pueblos del Caribe que se produce en República Dominicana a través del hashtag APC 2017RD. APC 2017RD, y tiene cuentas en Facebook, en Instagram y una página oficial que precisamente es apc.com. Un poco me gustaría quizás ya en clave política también hablar de los contextos que ustedes viven de manera concreta en lo nacional. En el caso de Puerto Rico, políticamente con una situación de que, bueno, es un país que está actualmente bajo un régimen que no le queda de todo claro a muchísima gente, y ojalá ustedes también pudieran ayudarnos con eso, a entender realmente cuál es la situación geopolítica en este momento de Puerto Rico como país, y quizás también conectar finalmente en esta ronda con Hernán, que nos comente un poco en clave política también qué cosas, en qué momento político está Venezuela y cuáles son las salidas que ustedes ven. Sí, bueno, Puerto Rico ciertamente bajo el marco jurídico es un territorio no incorporado que le pertenece a los Estados Unidos. Los casos judiciales han indicado que nosotros le pertenecemos a los Estados Unidos, pero no somos parte de los Estados Unidos. Así que en ese sentido es la práctica definición de lo que es una colonia. No hay otra. Desde el Tratado de París en 1898, como parte de la Guerra Cubano-Hispanoamericana, se cedió el territorio con unos poderes a los Estados Unidos junto con Filipinas, con Cuba. El territorio con que se queda los Estados Unidos es con Puerto Rico. A lo largo de la historia, Puerto Rico ha hecho un sinnúmero de manifestaciones por medio del voto, y en ocasiones no ha sido tampoco por medio del voto. Las últimas manifestaciones han sido de rechazo al régimen colonial en Puerto Rico. Y si de algo los puertorriqueños estamos de acuerdo, es que no queremos ese régimen colonial. Si uno va en las calles, uno se pregunta, ¿usted quiere lo que tenemos? La gente le contesta, no, nadie está de acuerdo con lo que tenemos. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es entonces, ¿cuál es la alternativa que queremos? Aquí el Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, que es el que estamos representando, estamos promoviendo que la alternativa sea la independencia, y la independencia no puede ser solamente una cosa interna, tiene que venir acompañado de un apoyo internacional, porque así es que somos las naciones en el mundo. Nos apoyamos las unas a las otras en esa solidaridad. Yo creo que los desastres naturales y ciertamente el descalabro económico que venimos llevando por la última década no han hecho otra cosa que demostrar lo que este tipo de relación política dañina nos ha hecho a nosotros como pueblo.
ciertamente no ha habido un cuestionamiento de que si somos o no somos una nación, eso está dado, lo somos. Ahora, el problema es entonces cómo vamos a manifestarnos como nación. Y la manera natural en que una nación se manifiesta es liberándose, es independizándose para poder entonces interdepender de todos nuestros vecinos y vecinas y del resto del mundo. En tu caso, Hernán, Venezuela. Pues mira, nosotros actualmente nosotros creemos que efectivamente la situación venezolana está inscrita en una crisis mayor, ¿no? O sea, en general, la mayoría del pueblo trabajador de nuestro continente tiene serias dificultades para poder garantizar la reproducción de la vida, y eso ocurre en Venezuela también. En Venezuela se junta con dos temas que son centrales. Una ofensiva imperialista explícita, clara. El presidente Trump ha asumido como de manera directa la vocería de esa ofensiva en el último tiempo, y eso se traduce en concreciones, en sanciones que permiten cerrar, ¿no?, las posibilidades en este momento dentro de Venezuela. Nosotros creemos que ahí hay como dos razones que son centrales para eso. Una primera es el tema petrolero. Dos razones que están además relacionadas. O sea, este es un momento en el cual se abre un periodo electoral en el continente, y poder tomar control de Venezuela significa para los Estados Unidos recomponer la hegemonía que se ha perdido después de la derrota del ALCA, ¿no? Entonces tienes dos cosas centrales que significa Venezuela. Una, petróleo. El gran pecado de la revolución bolivariana no es que hay dictadura en Venezuela, hay democracia, y es una democracia incluso bastante más viva que, por ejemplo, la de Brasil de al lado, que da pena, ¿no? O incluso la de aquí, si pudiéramos discutirlo. Exactamente. Eso daría tiempo para otro momento. Se nos ha agotado el tiempo, y yo no quisiera irme sin aprovechar y señalar la gratificación que sentimos en República Dominicana. La cuna de Duarte, de María Trinidad Sánchez, hoy recibe a los hijos y los nietos de Hostos, de Martí, y eso realmente nos complace muchísimo. Pero más allá de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, no podemos despedir esta edición de Voces Nuevas sin hacer un llamado a toda la sociedad dominicana, que este domingo 29, pasado mañana, vamos a estar desarrollando un Día Verde, una jornada nacional de movilización como parte de las acciones de la Marcha Verde. Usted está llamado y llamada desde ese sentimiento patriótico, desde ese sentimiento político de estar cansado y cansada con el régimen de impunidad y de corrupción que vive en nuestro país, a salir con una camiseta verde, con un pañuelo verde en la cabeza, con los labios pintados de verde, con lo que usted quiera. Utilice la creatividad y movilícese. Gracias a ustedes. Ojalá pudiéramos tener muchísimo más tiempo, se nos ha agotado, y solo nos queda invitarles a ustedes a que sigan conectados con la programación de Teleantillas todo el fin de semana.